Hola Daisy, Leticia, Aristides, buenas noches a todos y todas. Sean bienvenidos nuevamente para todos. Espero de que Mario Roberto, buenas noches. Espero de que hayan pasado Ana Cristina, María José, buenas noches. Espero que hayan pasado un fin de semana reparador, que hayan logrado descansar. Hola Catherine, buenas noches. Espero que hayan logrado descansar, que hayan podido conciliar el sueño en estos días. Y Luisa Fernanda, buena noche. Y que ahora pues estemos listos para iniciar una semana más de actividades académicas. Blanca, Ondina, ¿cómo está? Catherine, buena noche. Adriana, buena noche. Para mí es un gusto estar nuevamente por acá con ustedes, compartiendo en este espacio académico. El día de hoy, patojos, vamos a, como en las últimas sesiones de clases, pues, Néstor Samayoa, buenas noches. Como en las últimas sesiones de clases, vamos a procurar avanzar un poco en el contenido programático de los temas que, pues, se nos han asignado para su estudio en este curso. Ahora bien, como les había anticipado en la sesión de clases anterior, eh, tentativamente las evaluaciones con ustedes están programadas para iniciar aquí en este curso conmigo el día 21 de agosto. Entonces, que sería de hoy en 15 días, jóvenes, de hoy en 15. Entonces, yo les voy a dar, Daisy, adelante, por favor, antes de continuar. Dígame. Licenciado, buenas noches, perdone. Hola. Ese horario ya es así como, digamos, el que sí va a quedar. Lo que pasa es que yo tengo que hacer unos cambios de turno acá en el trabajo para poder, ¿verdad? Sí, Perdone la molestia. verá Daisy, como yo les expliqué en la sesión última de clases, esa es información que nosotros tenemos de parte de la coordinación de parte de la coordinación de semestre. Eso es tentativo, jóvenes, porque a nosotros si ustedes se dan cuenta, en la página de derecho.cloud todavía no hay nada publicado. Entonces, oficialmente, pues no se tiene nada. A nosotros nos pasan la información antes. ¿Para qué? Para que nosotros como catedráticos vayamos ya sea metiéndole el acelerador o viendo cómo nosotros logramos abarcar contenido para estar preparados para el día de las evaluaciones. Entonces, tentativamente a nosotros nos hicieron saber, de hecho, nos pasaron un calendario provisional, digámoslo así. Héctor Reinel, bien, decía yo que teníamos algo muy bien, Héctor, muy bien, Héctor, muy bien, muy bien. Bien, decía yo, venía en la tarde recordándome en el carro, o sea que yo tenía una actividad el día 21, pero es que tienen razón, jóvenes, tienen razón, el día 21 por las votaciones. Bueno, vean, patojos. Yo, la verdad, les estoy transmitiendo la información que a nosotros tentativamente nos trasladaron. Vamos a ver. Ahorita les voy a enseñar yo. Sí, es que octavo semestre empieza el 22 de agosto, fíjense, patojos. Y nosotros aquí empezamos el 21. Ahorita les voy a enseñar. Pero sí, no, tiene razón, patojos. Esto es lo que a nosotros tentativamente nos enviaron, miren, jóvenes. Eso es provisional, como se lo digo, no es algo que sea como que oficial, pero si ustedes pueden ver, aquí dice 21.
en lo que de octavo semestre. Miren, ellos empiezan el 22. De mi parte, voy a informar esto a coordinación. Fíjense, joven, muy bien, gracias por el señalamiento, pero tienen razón. El 21, o sea, normalmente, solo permítame, de una vez voy a... Mejor hagamos la... Muchas gracias, oyeron para todos ahí mandé la consulta. Entonces, sí tienes razón, vamos a esperar a ver qué nos contestan. Yo de todas maneras les voy a estar indicando a jóvenes, hasta ahorita lo que tenemos es el 21, es que el 21 se inicia. Eso es lo que tenemos hasta ahorita. Yo ya se los mostré, yo envié la consulta y tienen razón, pues, el 21 regularmente, porque si bien las clases son virtuales, va patojos, pero sí es cierto, o sea, el asueto se da a razón del traslado que se efectúa para que las personas puedan votar. Entonces, trasladarse e ir de una vez con los libros, pues está un poquito difícil. Yo realicé la consulta, vamos a ver qué nos dicen. En lo que a mí me informen, yo les estaré comunicando a ustedes también para que ustedes no se me pierdan, jóvenes, para que ustedes estén ahí también. Pero hay algo que digamos, sí o sí va a pasar el día viernes, que es, o que consiste en el hecho de que yo ya les voy a indicar a ustedes cuál es el contenido a evaluar, ¿verdad? Para que ustedes igual tengan tiempo de revisarlo y todo. Entonces, yo el viernes, no importa si el examen es 21, 22, 23, 24, 20, el día que sea, yo el día viernes ya les voy a indicar hasta dónde voy a evaluar, porque yo ya voy a tener una idea concreta de los temas, de dónde yo voy a sacar las evaluaciones, ¿oyeron? Y eventualmente gracias, Catherine, eventualmente voy a analizar la posibilidad de hacerles a ustedes una prueba corta en relación a los artículos que les había yo pedido que le dieran lectura. Pero, digamos, los de la ley del organismo judicial, algunos de la Constitución, pero vamos a ver de primero, vamos a ordenar y ya el día viernes yo ya tengo todo o esto un poco más en concreto, ya lo tengo más fortalecido dentro de mis actividades, ¿verdad? Como punto dentro de sólido, muy bien sólido, Catherine, exactamente, ya lo tengo un poco más sólido en lo que a las actividades que tengo que desarrollar se refiere. Bueno, avancemos un poco, pues, porque bien que se nos van los minutitos platicando, que para mí siempre es un gusto compartir con ustedes, pero tenemos que avanzar, va, patojos. Entonces, el último día de clases, jóvenes, estábamos viendo lo relativo a la aplicación de las leyes extranjeras, ¿verdad? O sea, el conflicto que surge, el día viernes fue esto, ¿verdad? O la situación que se da en cuanto al hecho o en cuanto a casos concretos planteados en el sentido de que un extranjero solicita la aplicación de su ley nacional en un país ajeno, bajo, es decir, la cuestión que eso no es algo
ustedes no vean eso como algo lejano, no lo vean como algo lejano. Eso increíblemente, jóvenes, es una situación que es mucho más frecuente de lo que les dijera yo hace 20 años, estudié en la facultad, patojos. Entonces, en esos tiempos, cuando nosotros nos hablaban de estos temas, la verdad es que nosotros lo veíamos muy lejos porque la extranjería era un tema que no ocupaba la atención de nosotros en esos tiempos, porque realmente el ver extranjeros era nada más en Panajachel, en Sololá, va para todos, en Shela, en Petén, pero, o sea, no existía demasiado interés en vivir, en invertir, en establecerse en nuestro país. Ahora no. Ahora esto sí es más frecuente, es más común de lo que nosotros nos imaginamos. Se los aseguro por ahí que ya sea alguno de nuestros compañeritos o alguna de nuestras compañeritas por ahí, eh, podrá tener alguna novia o algún novio extranjero. Es que sí, eso es muy, muy común, digámoslo así, en estos tiempos. Entonces, ahí, entre ellos, después de casarse, de su luna de miel, de que ya realizaron inversiones tanto aquí como en el país de donde es nacional el esposo o la esposa, este, bueno, después de todo eso, surgen los problemas, empiezan a surgir los conflictos, ¿no? Pero bueno, lo importante acá es que nosotros tenemos que tener claro, acorde a este punto, eh, permítame. Efectivamente, sí, yo creo que van a haber cambios en relación a la fecha, para todos. Todavía no me han confirmado, sí, pero yo creo que sí van a haber cambios. Sí, ya amablemente la licenciada me respondió, entonces yo mejor de una vez se lo dejo saber, yo creo que sí van a haber cambios. ¿Va? Eh, eh, bueno, entonces ustedes nada más estemos al pendiente, va, jóvenes, yo les voy a estar informando en cuanto yo sepa algo. Bueno, entonces, para todos y para todas, esos aspectos de extranjería, ¿verdad? Que se dan, por ejemplo, dentro de una pareja, como cuando una persona no es connacional o no es ciudadano guatemalteco, pues en algún punto complicará la situación, ¿va, jóvenes? Porque o no complicará la situación, sino que nos pondrá a nosotros en un escenario como el que iniciamos a estudiar el día viernes, ¿va? En cuanto a la aplicación de las leyes extranjeras, ¿va, jóvenes? Recuérdense, por favor, no se les va a olvidar, ustedes ya son estudiantes del último semestre, deben estar en contexto en relación a esto. Tenemos una Corte Interamericana de Derechos Humanos, va, jóvenes, una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa Corte Interamericana de Derechos Humanos emite fallos, ¿verdad? De los cuales Guatemala, por ser signatario del Pacto de San José de la Convención Americana de Derechos Humanos, tiene, eh, eh, está obligado, está obligado a observar. Entonces, aquí no estamos hablando de la aplicación de una ley extranjera, ¿oyeron? Sino que estamos hablando probablemente de resolver algún caso concreto que puede darse dentro del campo del derecho internacional privado, aplicando el control de convencionalidad. A jóvenes, es distinto, es distinto. Sin embargo, puede tener algún tipo de relación en determinado caso cuando un extranjero alegue tanto la aplicación de una norma extranjera, ¿verdad? Y la aplicación de y la observancia de alguna sentencia que se haya dictado en referente a esa norma extranjera que esta persona esté invocando en nuestro país. Puede darse ese escenario. Puede darse ese escenario, ¿vieron, jóvenes? Un poquito complejo,
pero al final de cuentas aquí lo que cabe únicamente es analizar si se cumplen, que eso es lo que vamos a ver ahorita, si se cumplen los requisitos para efectivamente aplicar esa ley extranjera acá y si no se dan ninguna de las situaciones establecidas como o conocidas como limitaciones de la aplicación de ley extranjera, es decir, en cuanto a esas limitaciones doctrinarias existentes, porque hay limitaciones para aplicar una ley extranjera también, jóvenes. O sea, no es que porque la persona invoca la existencia de determinada norma. No se trata de que solo por el hecho de que una persona invoca la aplicación de determinada norma de la cual forma parte de su estatuto personal y logra efectivamente acreditar o probar en el país en donde se pretende que esa norma sea aplicada, que dicha norma está vigente, que los requisitos que vamos a ver para su aplicación. No basta solo con eso, ¿verdad? Realmente no debe de existir ningún tipo de limitación también respecto a la aplicación de esa norma. Una de esas limitaciones es precisamente la teoría del orden público, que esa la vamos a dejar por un ladito y la vamos a estudiar el día viernes, pero esa es una limitación a la aplicación de las normas extranjeras. Ahora bien, lo que por el momento a nosotros nos interesa analizar, patojos y patojas, es lo que se refiere a que, en primer lugar, nuestro país, conforme el contenido del artículo 35 de la ley del organismo judicial, establece como una obligación, óiganlo bien, obligación por parte del Estado de Guatemala, el hecho de aplicar una norma extranjera en nuestro país. Es una obligación. Pero para ello, para que efectivamente pueda ser esta norma extranjera aplicada, deben de darse ciertas condiciones. Deben de darse ciertas condiciones. La primera condición es que exista una relación jurídica que reclama la aplicación de una ley extranjera. Es decir, un conflicto, ¿verdad, jóvenes? Dentro del cual ya sea una de las partes o las dos, reclama que el problema sea resuelto haciendo uso de determinada norma que forma parte de su ley personal, de su estatuto personal. ¿Verdad, patojos? Y estamos hablando efectivamente de alguna ley sustantiva. Mucho ojo con ello. ¿Oyeron? Es una ley sustantiva del país, de la persona que está invocando su aplicación. ¿Qué quiere decir o qué les quiero dar yo a entender con esto de que es una ley sustantiva? Que es una ley que será utilizada para resolver ¿qué? Ya me lo dijeron ustedes el día viernes. Quiero ver si se recuerdan. Ley sustantiva. ¿Qué es lo que estamos estudiando acá, jóvenes? Ustedes ya saben cuál es la función del derecho internacional privado. Y ustedes ya saben cuál es la función de las leyes sustantivas. Para resolver ¿qué, mis estimados, estimadas estudiantes? El conflicto, licenciado. El conflicto. Conflictos interparticulares. Perdón, muy bien, Etel. Dígame, Imelda, ¿cómo dijo? Conflictos entre particulares. Sí, la norma sustantiva
va a resolver el conflicto entre particulares, pero cuando el derecho internacional privado es indicativo, las normas sustantivas del foro cuya jurisdicción ha sido designada para resuelven el fondo del asunto. Aquella norma sustantiva extranjera que la persona está invocando en determinado fondo para ser aplicada, no en su país, sino que en un país distinto, va a ser utilizada para resolver el fondo del asunto. Normas sustantivas se encargan de darle solución al fondo del asunto. Normas de derecho internacional privado son las encargadas de designar, indicar cuál es el foro o la jurisdicción que debe conocer de determinado conflicto, ya sean las normas de carácter internacional contenidas en el Código de Bustamante o las normas de derecho internacional privado internas, como en el caso nuestro, acá en Guatemala, las contenidas en la ley del organismo judicial. Si ustedes analizan a partir del artículo 24 de la ley del organismo judicial, esas son normas indicativas también. Esas no son normas que a ustedes les indiquen cómo resolver el fondo del asunto. Esas son normas indicativas. Tenemos el Código de Bustamante, que es un convenio internacional, y tenemos nuestras propias normas de derecho internacional privado. Una u otra indicativas. Ahora, ¿cómo vamos a resolver el caso? A través de la aplicación de ese derecho sustantivo. Nuestro derecho civil, ¿verdad? Nuestro derecho mercantil, ¿verdad? Las normas procesales, pues obviamente, porque el derecho sustantivo no puede hacerse valer si no es a través de un medio adjetivo procesal o de normas transactivas o procesales. Entonces, nuestro derecho sustantivo material, normas que resuelven el fondo del asunto. Esas normas de derecho, esas normas extranjeras que implican determinada persona, también deben de ser de carácter sustantivo material. Tendientes a resolver precisamente el fondo del asunto. Procedimentales, normas transactivas. ¿Será que una persona puede invocar una norma procedimental que es parte de ley personal para ser aplicada acá? No, nosotros tenemos los propios procedimientos. Nosotros tenemos los procedimientos a seguir. Lo que se va a aplicar es una cuestión de sustancia. Lo que se va a aplicar es una cuestión que tendría a resolver el fondo de la situación, sí. De procedimiento, no. Normas procedimentales tenemos por acá. Puede ser una situación que está regulada en el país. La prohibición de divorciarse, la emancipación, eso es una sentencia que era los dos padres, los dos madres. Yo creo que se explica por el hecho de que los hijos son solo producto del matrimonio en Guatemala únicamente se da entre un hombre y una mujer, o cosas así, Ahora bien, primero, para determinar si una ley en Guatemala, ¿quién estamos hablando de Guatemala? Es aplicable o no. Antes de eso ya les había dicho, un punto que ustedes tienen que tener acá siempre es que la tendencia moderna encamina a los países al reconocimiento de derecho extranjero para ser aplicado en su territorio. Número uno, eso es viable. Eso es viable. Ahora, número dos, para aplicar el derecho extranjero, para aplicar normas extranjeras, en primer lugar,
existió un conflicto. La segunda condición, ¿cuál es? La prueba de la ley. Esa es la segunda condición. La prueba de la ley. Diferentes escuelas admiten distintas tendencias en relación a este punto. Eso yo se lo voy a dejar a ustedes para su lectura. Sin embargo, en donde sí nos vamos a centrar es en la forma en la que se debe de probar, es en la forma en la que se debe de probar la existencia de esta ley. Recordemos que la propia legislación interna de nuestro país, en el artículo 35 de la ley del organismo judicial, establece la parte que invoca la aplicación de derecho extranjero o que disienta, es decir, que no esté de acuerdo, de la que se invoque o aplique, tiene que, o sea, quien invoque, que quien no esté de acuerdo en que se aplique esa norma, tiene que, uno, justificar su texto. Dos, probar la vigencia de la ley. Y tres, acreditar el sentido de la norma. Eso es lo que se debe de hacer al momento de invocar una norma extranjera. Sí, usted le invoca, señor. Perfecto. Recordemos que aquí, en el ámbito en el que nosotros nos encontramos, la carga de la prueba, porque es mayormente civil, va, cuestiones civiles, cuestiones mercantiles, cuestiones de índole privado. Entonces, quien invoque determinada situación tiene la carga de la prueba. Aquí las partes tienen la carga de la prueba, pero quien pretenda algo tiene que probar. Hay que probar. Cada quien tiene la carga de la prueba. Entonces, en este caso, no es una excepción. Alguien que invoque la aplicación de derecho extranjero aquí en Guatemala debe de probarla, ¿va? Justificando el texto, ¿va? Su vigencia y el sentido de la norma. Ahora, ¿cómo es que se justifica o cómo es que la propia ley, mejor dicho, admite la existencia de esa norma o hace o provoca o hace admisible la prueba que pueda ser presentada o la existencia de la norma a través de determinada prueba? En primer lugar, ¿va? Puede probarse mediante certificación de dos abogados en ejercicio en el país de cuya legislación se trate. Certificación que deberá presentarse con sus respectivos pases de ley o apostillada, jóvenes. Ahora, ya los pases de ley, pues no es la única opción, hay una que es menos engorrosa que la apostilla, para todos. Esto lo encontramos contemplado, lo encontramos estipulado en el artículo 35 de la ley del organismo judicial y 409 del Código de Derecho Internacional Privado. La parte que invoque reglas especiales sobre la prueba de leyes extranjeras. Si ustedes se dan cuenta, en el artículo 408 tenemos la primera parte del 35 de nuestra ley del organismo judicial. Los jueces y tribunales de cada estado contratante aplicarán de oficio cuando proceda las leyes de los demás, sin perjuicio de los medios probatorios a que este capítulo se refiere. Y el artículo 409 dice, la parte que invoque la aplicación del derecho de cualquier estado contratante en uno de los otros o disienta de ella, podrá justificar su texto, vigencia y sentido, mediante certificación de dos abogados en ejercicio en el país de cuya legislación se trate, que deberá presentarse debidamente legalizada. Luego, recordemos de que a veces las personas pues no tienen medios, ¿va, jóvenes? Porque es difícil también litigar a estas alturas, porque estamos hablando de que se está ejerciendo litigio con normativa de otro país o en algún punto habrá necesidad de salir a ese país.
a conseguir esa certificación, por lo cual, mejor dicho, habrá necesidad de salir a aquel país para conseguir esa certificación. O sea, es algo oneroso, ¿va, jóvenes? Pues cuando se pueda, pues habrá que hacerlo, ¿va? Pero quien no tenga las posibilidades, pues sencillamente hay otras opciones. La segunda opción, de no ser posible presentar esa certificación de esos abogados en ejercicio en el país en donde se encuentra vigente la legislación que se pretende aplicar aquí en Guatemala, de no ser posible ello, ¿verdad? Se podrá recurrir a que el juzgador solicite por la vía diplomática dicha prueba. Esto lo vemos complementado no solo dentro del artículo 35 de la ley del organismo judicial, sino que también en el artículo 410 del Código de Derecho Internacional Privado. A falta de prueba o si el juez o el tribunal por cualquier razón la estimaren insuficiente, podrán solicitar de oficio antes de resolver por la vía diplomática que el Estado de cuya legislación se trate proporcione un informe sobre el texto, vigencia y sentido del derecho a aplicar. ¿Verdad? El propio juez puede realizar esta diligencia de oficio aún, si así lo quisiera. Pero ahí está el problema, ¿va, patojos? Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora, ¿quién de ustedes me puede indicar? Sí, 35 de la LOG, Walter, claro que sí. Ley del organismo judicial. ¿Quién de ustedes me puede indicar, patojos, cuál es el medio legal? Ya sabemos que es la vía diplomática. ¿Cuál es el medio legal que el juez debería de utilizar para solicitar la información necesaria para establecer el texto, vigencia y sentido de una ley? O sea, el juez. Estamos hablando de que él pida allá al otro país de que dos abogados certifiquen esto. No. Por la vía judicial. ¿Cuál es la vía que se utiliza, patojos? ¿Cómo le hará el juez? ¿Cómo podrá, de qué manera, cuál es la forma procesal a través de la cual el juez puede requerir esa información al país de donde se trate? A ver, adelante, José Esteban, por favor. Sí, es la vía diplomática, sí, pero ¿cuál es la vía procesal? José Esteban, por favor, dígame. Buenas noches, licenciado y compañeros. Si Hola, no estoy mal, es a través de un exhorto. ¿de un qué? Un exhorto. Exhorto. LIC es un suplicatorio. Así se le denomina también. Así se le denomina también. Bueno, de hecho, no es que se le denomine así. Carta rogativa, LIC. Sí, es que miren, pues, muy bien, Mario Roberto, pero está bien también la compañera. Estamos en la ley del organismo judicial, efectivamente. La forma de comunicación entre las autoridades y de comisionar para determinados actos autoridades nacionales o bien suplicar o rogar al extranjero, va a las autoridades del extranjero que remitan determinada información. Efectivamente, la carta, los suplicatorios están establecidos en el artículo 115 de la ley del organismo judicial, que indica: los suplicatorios para el extranjero los dirigirán los tribunales por medio del presidente de la Corte Suprema de Justicia cuando otras leyes o tratados vigentes no dispongan diferente trámite. Ahora, el artículo 114 establece: los jueces y tribunales pueden comisionar para diligencias determinadas a otros de la misma o inferior categoría, prefiriéndose al de igual materia y de distinta localidad. A los de la misma categoría se dirigirán por exhorto. Jueces de primera instancia con jueces de primera instancia con juez de primera instancia, juez de paz con juez de paz, magistrado de sala con magistrado de sala. Igual categoría.
a los inferiores por despacho. Es decir, juez de instancia con juez de paz, magistrado de sala con juez de primera instancia, magistrado de sala con juez de paz, y a los superiores o a los de otros estados por suplicatorio o carta rogativa. Es decir, cuando el juez de paz se dirige a un juez de instancia, a un magistrado de sala o a un magistrado de la Corte de Apelaciones, pidiéndole de que realice determinada diligencia, debe de dirigirle una carta rogativa. Para el extranjero son denominados suplicatorios. Y el presidente de la Corte Suprema de Justicia lo traslada hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí empieza la vía diplomática, jóvenes. Entonces, lo remite al Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Relaciones Exteriores pues ya efectúa el traslado correspondiente por la vía diplomática de la solicitud que el país o los tribunales del país están realizando. Pero efectivamente, a través de ese medio, el juez puede dirigir un suplicatorio bueno, yo creo que ahí debería de ser al presidente de la Corte Suprema de Justicia del país del que se trate, porque es comunicaciones entre autoridades judiciales. Y recordemos de que la función de los tribunales de justicia, cuando es administrar justicia, ellos obligadamente tienen que analizar e interpretar las leyes, ¿va, patojos? Entonces, bueno, debería de ir por ahí. Entonces, segunda manera de probar de justificar texto, vigencia y sentido de una ley extranjera. Segunda forma de hacerlo. ¿Y cuál es la tercera? ¿Cuál es la tercera? Sin perjuicio de ello, dice el último párrafo del artículo 35 de la LOG, el Tribunal Nacional puede indagar tales hechos de oficio a solicitud de parte por vía diplomática o por otros medios reconocidos por el derecho internacional. ¿Cuál creen ustedes de que sería la tercera forma de probar de justificar el texto, vigencia y sentido de una ley extranjera? Vamos vistas dos formas, ¿va, jóvenes? Certificación de dos abogados, suplicatorio por parte de un juez nacional. ¿Qué otra sería? Bueno, mis estimados y estimadas estudiantes, pues es sencillo. Habrá que invitar al cónsul de aquel país para que invitar cortésmente, a patojos, porque él no tiene la obligación de asistir. Pero invitar cortésmente al cónsul para que se apersone al tribunal a explicar, o sea, si es de su conocimiento, o a justificar el texto, vigencia y sentido de la legislación que está pretendiendo determinada persona o determinado connacional suyo sea aplicada dentro de nuestro país. Ese es el tercer método para poder probar, ¿verdad?, o justificar el texto, vigencia y sentido de la ley. Jóvenes, tres maneras para probar tal circunstancia o tal situación. ¿Tienen alguna duda o pregunta al respecto, mis estimados y estimadas estudiantes? Licenciado, perdone, me surge la duda. Dígame. Cónsul no necesariamente tiene que ser un abogado. El juez aceptará la calidad o el título del cónsul y aceptará como válida la explicación. Sí. Sí. Sí, Ethel, porque lo que pasa es que la ley al juez le da la potestad de que por otro medio reconocido por el derecho internacional, que en esto mezclamos un poco de no diplomacia, porque cuando hablamos de diplomacia nos dirigimos a las embajadas, nos dirigimos a los ministerios. Los cónsules, recordemos que son los encargados de las relaciones comerciales del país, los patojos. O sea,
ellos se encargan de otro tipo de cuestiones. El ir a reuniones, el ir a socializar, el ir a platicar, hacernos amiguis y todo eso, el embajador, va para todos, el trabajo del embajador. Entonces, efectivamente, aunque el cónsul no sea abogado, el juez puede acoger el dicho de esta persona por el hecho de que, como en la invitación se le va a indicar para qué se le está pidiendo, se le está solicitando su presencia, entonces él puede ir preparado. Él puede ir preparado, él puede, digamos, en las embajadas, pues hay asesores, ¿va? Que son, ahí sí son, deberían, ¿va?, de tener asesores. Recordemos que los consulados regularmente están junto con las embajadas. Entonces, si él no tuviera asesores, están los de las embajadas, ellos se platican, ya a él lo instruyen y él efectivamente puede ir. O es eso, o él puede delegar a algún abogado asesor, ¿verdad? Si él tiene sus asesores o si el embajador tiene sus asesores, pues puede delegar a uno de ellos que ya en su calidad de abogado podrá explicar de mejor manera y en términos más técnicos lo que el juez pudiera requerir. Sin embargo, en una u otra situación o en uno u otro sentido, es admisible. O sea, es admisible porque lo que se pretende acá es precisamente eso, probar estos extremos, pero a través de medios fehacientes, ¿verdad? Estamos hablando de medios fehacientes, certificaciones de abogado, indagatoria propia del tribunal a través de un suplicatorio o invitando al cónsul, quien a su vez puede delegar a alguien, pero tiene que trabajar para la misión diplomática, porque el consulado es parte de la misión diplomática de los estados, ¿verdad? Pero sí es admisible. Gracias, licenciado, muy amable. Claro que sí, claro que sí. Bueno, sigamos, Pepato. Dígame, José Ezequiel, adelante. Buenas noches, licenciado. Bueno, eran dos preguntas, pero ya me contestó una con lo de que otra persona del consulado puede llegar a dar el informe ante juez. Uh-huh. En esa misma línea, en este caso ellos pueden mandar un tipo de oficio o algún tipo de documento en caso no pudiera llegar alguien del consulado al tribunal. Mire, José Ezequiel, muy buena pregunta, la verdad, muy buena pregunta. Fíjese de que en estos casos, como básicamente para explicar texto, vigencia y sentido de una norma, realmente es o resulta un método más ad hoc el que la persona comparezca a declarar, porque ahí se le pueden formular las preguntas que se ofrezcan para poder tener claro el punto del que se trate. En una nota, si bien es cierto, puede decir, bueno, el texto de la norma del artículo, porque es un artículo el que van a invocar, ¿va? Uno o varios artículos. Entonces, el texto de la norma invocada es este, ¿verdad? La vigencia, dicho articulado, entró en vigencia conforme al haber entrado en vigencia el Código Civil de nuestro país en el año tal, ¿verdad? Ahora, el sentido de la norma, ese es el problema. Ahí está la situación, porque para explicar el sentido de la norma, si bien los legisladores emiten las normas, cuando la técnica legislativa, cuando ellos crean la norma, apunta a que tiene que ser, digamos, si bien en un caso concreto es para una generalidad, hay cuestiones muy específicas que provocan el hecho de que la norma pueda no ser interpretada en el sentido que el legislador esperaba. Como por ejemplo,
acá en Guatemala, en derecho penal, nosotros, bueno, en la mayor parte de ramas del derecho, nosotros tenemos diferentes formas de interpretar la norma. En el derecho procesal penal, por ejemplo, prohíbe la interpretación, manda a que la norma sea interpretada de manera restrictiva. Y luego hay un artículo que en el mismo artículo dice todo, de que si se favorece la libertad de la persona, es admisible aplicar la analogía y la interpretación extensiva de la norma. Entonces, si algo así existiera en aquel país, en donde se está invocando la aplicación de una norma extranjera, en un documento únicamente va a decir el sentido de la norma, ¿va? Para ser aplicada es tal, en lo que si la persona llega a declarar, ¿qué es lo que le va a decir el juez? Mire, y hay alguna disposición que permita, por ejemplo, realizar una interpretación distinta respecto de esta norma, o bien en un caso concreto, ¿verdad? Cuando tenemos este conflicto acá, esa norma, ¿cómo podría ser aplicada allá? Es decir, sí se puede, porque inclusive el cónsul, fíjese José Ezequiel, que el cónsul se puede negar a asistir, él puede decir, porque se les invita cortésmente, ¿va? Recordemos, como les digo, que estamos ya ingresando al ámbito o al campo de la diplomacia, se les invita cortésmente a que asistan, pero el cónsul puede decir, mire, lo siento mucho, pero mis múltiples ocupaciones no me permiten estar presente en el tribunal ese día y hora. O sea, él puede, y simplemente porque no quiere asistir, ¿verdad? Simplemente porque no quiere asistir, no se les puede obligar, no están obligados a asistir. Pero en el caso que usted plantea, si no están obligados a asistir, pues es admisible el informe, el oficio que él pueda mandar, claro que sí. Pero la letra muerta muchas veces suele dejar más dudas que ser útil o utilizable para despejar incógnitas. Por eso, en esos casos, por eso es que el sistema procesal, por ejemplo, en Guatemala en el 96 cambió a patojos, de un sistema inquisitivo a un sistema mixto, como es ahora. Es decir, hay contradictorios, se hablan en las audiencias, y el sistema civil ya está cambiando. Familia, ya hay un juzgado específico para divorcios voluntarios, pensiones alimenticias, que si bien las cuestiones de alimentos, la propia ley señalaba de que todo tenía que ser oral, los divorcios voluntarios no, eso no. O sea, ¿pero por qué? Porque es más fácil sentarse en una audiencia y hablar, explicar y dar cuenta de qué es lo que se necesita, y ahí se puede extender. En concreto, dando la respuesta a su pregunta, nuevamente, si el cónsul tiene la facultad o la potestad de negarse a asistir, pues es bien recibido, de hecho, un informe que él pueda dar. Solo que yo pienso que, dadas las condiciones, no sería como que muy... Sí, o si la situación fuera muy compleja, dejaría más dudas. Un informe podría dejar más dudas. Pero sí es admisible. ¿Estamos ahí? Bueno, se nos durmió. Sí, Lick, muchas gracias. Vaya pues. Ahora bien, jóvenes, aplicación de las leyes extranjeras, va para todos. Hablando de aplicar leyes extranjeras acá en el país. Pero como en derecho constitucional, va para todos, existe un principio de limitación. Así se le denomina. Derecho constitucional, existe un principio de limitación. ¿De qué da cuenta este principio? Yo no sé si alguno de sus profesores anteriormente a ustedes les mencionó aquello o les dijo algo así como esto. Miren, jóvenes, es que ningún derecho es absoluto.
todos son relativos. No sé si a ustedes se los dijeron así. Es decir, que todo derecho admite excepción a la regla. Para todos. Todo derecho admite excepción a la regla. Ah, ¿cómo es eso? Pero si no, en la Constitución, en el artículo 39, me garantiza el derecho de propiedad. Ah, sí, joven. Claro que le admite, le reconoce el derecho a la propiedad privada a usted. Pero, ¿y si hay necesidad y el gobierno se la tuviera que expropiar, pues? No pueden expropiársela. Por ejemplo. Ah, puchica, pero no, hombre, ¿y qué? Y solo eso, ¿no? Si por ahí su propiedad usted le estaba dando en arrendamiento y resulta como la propiedad de allá de la antigua, en donde agarraron 122 millones de quetzales, va para todos. Y resulta de que ahí se estaba dando la posible comisión de un ilícito, lo someten a extinción de dominio. No necesariamente usted tuvo que haber cometido un delito como dueño de la propiedad. ¿Verdad? Sus inquilinos a quien usted les rentó son quienes cometieron el ilícito. Pues la propiedad es suya y se le puede limitar su derecho a la propiedad privada a través de una acción de extinción de dominio. Ah, sí, es cierto. Pero y no en la Constitución, en el artículo 25, me parece, si no estoy mal, no tengo una Constitución aquí a la mano. Garantiza la inviolabilidad de la vivienda, pues. Ah, sí. Aquí está. Vamos a ver, en el artículo 25, si no estoy mal, es eso. No, 24. No, pues, ya estoy perdido, yo perdonen. 24, licenciado. ¿Perdón? 24. Ah, no. No. 23, jóvenes, sí, 23. Perdón, 23, sí. Ya me ando durmiendo yo, perdonen, ¿oyeron? Bueno, en el artículo 23 no garantiza no que mi vivienda es inviolable, sí. Pero algunos artículos como este, su propia excepción la admite dentro del propio artículo. La vivienda es inviolable, nadie podrá penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo por orden escrita de juez competente en la que se especifique el motivo de la diligencia y nunca antes de las 6 ni después de las 18 horas. Excepción a la regla. Mi vivienda es inviolable siempre y cuando un juez no ordene que me la vayan a allanar, ¿va? Así funciona acá también. En cuanto a la aplicación de leyes extranjeras, va para todos. No es que sea un derecho absoluto de quien invoca esta aplicación de la norma extranjera. No es que sea un derecho absoluto. Tiene ciertas limitaciones, y a eso me refería yo con el principio de limitación en derecho constitucional. Ese principio de limitación contiene ese dicho que todo derecho es absoluto siempre y cuando, ¿verdad?, no sea aplicada la excepción que para todos los derechos opera. Para todo derecho opera. Entonces, los derechos no son absolutos, jóvenes, son relativos. En eso radica el principio de limitación, ¿va, jóvenes? Hay una limitación para aplicar, para que ese derecho pueda ser ejercido en su totalidad. Ah, pero hay uno que es, por ahí me dijeron a mí una vez, ¿va? Hay uno que sí es absoluto, el derecho a la vida. Pues es que fíjense que no, porque en Guatemala la pena de muerte todavía está vigente. Todavía está vigente la pena de muerte, que por un tecnicismo no se aplica, ¿verdad?, porque no está vigente el procedimiento para la aplicación del indulto presidencial, pero la pena de muerte está vigente. Entonces, el derecho a la vida igual admite la excepción a la regla vigente en nuestro país. Inaplicable, totalmente, inaplicable. Ahora bien,
De esta cuenta, en cuanto a la aplicación de leyes extranjeras, tienen sus propias limitaciones también, fíjense, patojos. Las limitaciones doctrinarias se han formulado a base en la modalidad de teorías, fíjense, jóvenes. Esas son las limitaciones doctrinarias. Teorías que establecen esas limitaciones para la aplicación de leyes extranjeras. Tenemos diferentes teorías. La teoría de las calificaciones, la teoría del reenvío, la teoría del orden público y la teoría del fraude de ley. O sea, esas teorías que son limitaciones doctrinarias, ¿verdad? Son, así en términos generales, las limitaciones para aplicar normas extranjeras. Tendríamos que entender y estudiar cada una de ellas para tener claro de qué se trata, de esta cuenta. Miren pues, empezamos con la teoría de las calificaciones. La palabra calificación la entendemos en el sentido jurídico de tipificación. Ahora bien, esto es nada más un recurso pedagógico para que ustedes puedan clarificar la idea y puedan, se les haga fácil comprender lo que implica la acción de la calificación. Pero no me vayan a responder ustedes nunca en un examen, sí, la teoría de las calificaciones o tipificación, no. Tipificar es solo en el ámbito penal, va, patojos, es encuadrar la conducta de una persona en determinado delito, en determinado tipo. Eso es tipificar. Pero como recurso pedagógico se acude a este sinónimo para que nos quede claro. Traemos la conducta de una persona y la encuadramos en este tipo. Calificar es lo mismo, patojos. Calificar es que el juez determine si efectivamente él debe de conocer, o mejor dicho, ¿verdad? Para nuestros propósitos, la calificación es la adecuación de una situación o relación jurídica dentro de un marco de una figura jurídica. Puede ser capacidad, estado, filiación, obligación, contrato, forma, sucesión. Esta teoría, jóvenes, la teoría de la calificación, supone que las leyes de los diversos países deben tener un carácter común para ser conciliables entre sí. Se funda en que la forma como se aprecia una relación jurídica es esencial para la solución de conflictos de leyes. Las normas de conflicto son idénticas en los dos países, pero el resultado práctico es diferente dependiendo de la calificación. Ahora miren pues, para comprender esto, vamos a analizar brevemente uno de los ejemplos que está contenido, porque son algunos, son varios, son 2, 3, algo así, los que están contenidos en el texto. Pero yo me inclino por el caso del testamento hológrafo. Este es un caso, ustedes saben qué es un testamento hológrafo. El que se escribe a puño y letra. Muy bien, Candy, excelente. Que se escribe a puño y letra. A puño, la letra es del puño del testador. Eso es un testamento hológrafo. Entonces, este ejemplo lo vamos a utilizar para ilustrarnos mejor y poder comprender esta teoría de las calificaciones, ¿va? Que ustedes la deben de tener siempre acá presente, ¿va? La teoría de las calificaciones, o este ejemplo, mejor dicho, dentro del marco
de la limitación de la aplicación de las leyes extranjeras. O sea, el ejemplo se da como una limitación para aplicar una ley extranjera. Entonces, el ejemplo dice así: un holandés que posee bienes en Francia muere dejando en el país Francia, bajones, un testamento hológrafo redactado de conformidad con la ley francesa. Ya, es válido. En Francia es válido. Tanto en Holanda como en Francia rigen los mismos principios de derecho internacional privado en materia de capacidad y de forma. Capacidad y forma. Pues en ambos se admite la ley nacional para la primera y la ley del lugar de la celebración para la última. Ahora, o sea, la ley nacional para la capacidad y la ley del lugar de celebración para la forma. Pero la ley de Holanda prohíbe a los holandeses testar en forma hológrafa, ya sea en Holanda o en el extranjero. Mientras que la ley francesa lo permite a todos sin distinción de nacionalidad. Entonces, aquí viene la cuestión, va para todos. La validez del testamento es impugnada ante un juez francés, invocándose al efecto la prohibición contenida en el Código de Holanda. ¿Cómo calificará ese juez la cuestión en litigio? ¿Corresponderá esta a la materia de la capacidad o entrará en la de forma? Podría entrar otro aspecto, inclusive el del domicilio. No sé si les queda claro a ustedes el ejemplo, patojos. Es decir, en donde se demanda, porque aquí de lo que estamos hablando es de sucesiones, bajones. En donde se demanda la sucesión, se van a analizar que se cumplan los requisitos de ley, los requisitos que la ley nacional establece para la validez del testamento. Ahora, pónganse a pensar que a alguien que no le convenga plantea algún tipo de impugnación en Holanda, dado de que la ley holandesa prohíbe, el testar de manera hológrafa tanto dentro como fuera de Holanda. Pero quedémonos acá, en la teoría de la calificación. La solución variará totalmente según la calificación que se adopte. Si se admite que el problema es de capacidad, el testamento hológrafo deberá ser anulado por el juez francés. Porque según la ley holandesa, que es la ley nacional del testador, él no puede testar fuera de Holanda o dentro de Holanda de manera hológrafa. Si se acepta que la cuestión planteada se refiere a la forma del acto, el testamento deberá ser declarado válido por la aplicación de la ley de Francia, porque en Francia sí se admite testar de manera hológrafa a cualquier persona de cualquier nacionalidad. La cuestión se presentó varias veces ante los tribunales franceses, que no han guardado uniformidad de solución, ya que han calificado diferentemente. El autor Martín aportó una solución que hoy en día es aceptada universalmente. Consiste en que la calificación es obra intelectual del juzgador. Este recibe su jurisdicción de las leyes internas de su propio estado y no puede acudir a leyes extrañas para su función de administrar justicia. Por consiguiente, la calificación dependerá de la lex fori o la ley del lugar de la nacionalidad del juez. Eso significa lex fori. Entonces, patojos, vean.
La calificación es algo que aquí en los tribunales de justicia de Guatemala se hace día a día. Yo tuve una experiencia cercana en los tribunales de familia de acá de Guatemala y digamos en los modelos modernos, cuando las demandas ingresan, ponen al auxiliar judicial a calificar la demanda. Y la calificación implica de que ellos deben de revisar todos los requisitos de forma que el Código Procesal Civil y Mercantil establece, requisitos de forma, así como la prueba que aportan y que ésta sea relevante para las causales que ellos estén invocando, para acreditar o probar la pretensión de que se trate. Es decir, este acto, el calificar, efectivamente le corresponde a los jueces, jóvenes, son a los jueces a quienes les corresponden. Pues ya todos sabemos que los auxiliares judiciales en los juzgados para eso están, para apoyar a los jueces. Pero como ustedes podrán haber advertido en el ejemplo que acabamos de darle lectura, fue imposible básicamente resolver una cuestión, que eso es algo que se da acá en Guatemala también, que por cuestión de no existir uniformidad en los criterios, los jueces, quienes sean procuradores o tengan cierta experiencia en este rubro, se darán cuenta de que uno como abogado presenta una demanda, le cae en tal juzgado y el juez le dice no porque esto y esto y esto. Uno corrige eso, la vuelve a presentar, la sortean y va a otro juzgado y ese otro juez dice no porque fíjense que por la calificación. Entonces, limitación a la aplicación de una ley extranjera, sí. Ese problema que yo les estoy traduciendo o que les estoy presentando que se da en nuestros tribunales de justicia, se da también dentro del ámbito del derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque depende del juez calificar la situación. ¿Va? Porque como les decía yo, el juez, aquí estamos hablando de tribunales franceses, ¿va? El juez se puede ceñir a su ley y decir, no, esto es válido y démosle. Viene alguien a quien no le conviene y le alega al juez la aplicación de esa norma extranjera, de esa norma holandesa. Dice, mira, señor juez, pero allá en Holanda es prohibido. Y logra justificar, logra probar el texto de la ley, el sentido, la vigencia de la ley. Lo logra probar. Y bueno, ya será cuestión del juez. ¿Aplico mi ley? ¿O aplico la ley extranjera? O a quien sea de los familiares interesados que vea de que ese reclamo está caminando en Francia, se va a Holanda y se va a pedir la nulidad de ese testamento. Miren cómo se lo va a presentar. Porque allá en Holanda, o sea, la ley del testador allá en Francia, ¿va? Que era holandés, le prohibía testar fuera de manera hológrafa. Ah, pero si el juez viene allá en Holanda y le dice, sí, usted tiene razón. Pero ¿sabe cuál es la cuestión? Dentro del testamento se incluye bienes inmuebles, por ejemplo. O cualquier tipo de bienes. Y ahí en Holanda hay un precepto, así como el establecido en el artículo 27 de la ley del organismo judicial. Lex rei citae. Los bienes se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación. Entonces, él va a venir y decir, mire, yo no puedo hacer nada, porque como hay bienes y los bienes están en Francia, usted vaya a hacer su reclamo. Si bien es cierto, aquí no involucra algún elemento, alguna aplicación de norma extranjera allá en Holanda, porque los bienes están en Francia, ¿verdad? Al volver acá a Francia, ya les digo, el juez ya depende de cómo él vaya a calificar la situación
o qué elemento vaya a utilizar él. ¿Qué elemento? Hablando como los que les había mencionado, la capacidad, la ubicación de los bienes, etcétera. Esos elementos que al juez le puedan servir para calificar lo relacionado a la situación jurídica que se pretenda dirimir ahí en su corte, en su tribunal, y él efectúe una calificación distinta que no permita aplicar una ley extranjera. En eso consiste la teoría de la calificación de las leyes. Es decir, el juez le puede dar una calificación distinta. Se resume esto en todo. Todo esto se resume en esto, en lo que les voy a indicar ahorita. El juez, a pesar de cualquier cuestión, le puede dar una calificación distinta a la relación jurídica que pueda impedir aplicar la ley extranjera en el país en donde se está reclamando. Todo esto se resume en eso, en la calificación que el juez le dé, y que de esa calificación depende la aplicación o no de determinada norma extranjera. Esto ustedes pueden encontrar base de ello en el contenido de los artículos 3 y 6 del Código de Derecho Internacional Privado y en el artículo 25 de la Ley del Organismo Judicial. ¿Sí ves? Inclusive nuestra propia ley admite la teoría de la lex fori, de la ley del lugar en donde, de la ley del lugar del juez. La calificación de la naturaleza de la institución o relación jurídica se efectuará de acuerdo a la ley del lugar en que se juzgue. ¿Sí? Hasta nuestra ley del organismo judicial admite la teoría del lex fori. Les dije Kevin, 3 y 6 del Código de Derecho Internacional Privado, 25 de la Ley del Organismo Judicial. Esos son los artículos que le dan sustento a esta teoría, la teoría de las calificaciones. Ahora bien, otra forma, otra teoría, mejor dicho, que configura una de las limitaciones doctrinarias para la aplicación de las leyes extranjeras es la teoría del reenvío. Para todos, la teoría del reenvío. La teoría espérenme, jóvenes, estoy viendo si bueno, la teoría del reenvío para todos es aquella que se da cuando el juez, debido a determinada norma o al análisis efectuado, remite el caso para que sea conocido en una jurisdicción distinta a la propia. En eso consiste la teoría del reenvío. Es decir, como decimos aquí en Guatemala, se pimponean los casos, ¿va? Para todos, o sea, por X o Y circunstancia, el juez viene y dice, no, eso no me corresponde conocerlo a mí, sino que le corresponde conocerlo al juez o a los jueces o a los tribunales de aquel estado. ¿Va? Hay diferentes grados de reenvío y a eso es a lo que vamos. El reenvío de primer grado. El reenvío de primer grado es aquel que se produce cuando la ley extranjera consultada por el juez devuelve el caso a la legislación de este funcionario. Si este funcionario, es decir, determinada norma, pero no hablamos de una norma de derecho internacional privado, sino que por alguna instancia, la legislación del país que se trate o de un país X tiene una norma como esta, como la que nosotros tenemos contenida acá en el artículo 24 de la Ley del Organismo Judicial, que se refiere a todas las cuestiones relacionadas con el Estado y la capacidad y las relaciones de familia de la persona. Estas
cuando hay situaciones que tratar que tengan relación con el estado de la persona, con la capacidad de la persona, con las relaciones familiares de la persona, ¿verdad? Estas situaciones serán conocidas o serán dirimidas acorde a las leyes del domicilio de la persona, es decir, acorde a las leyes que rigen en donde estas personas han tenido su domicilio. Si para el caso de que se trate, esta es una norma interna, patojos, de derecho internacional privado, pero interna. Es nuestra, no es una norma internacional, que es lo que se hace referencia acá en el reenvío de primer grado, que se produce cuando la ley extranjera, estamos hablando de la ley extranjera, ¿va? Consultada por el juez, devuelve el caso a la legislación de este funcionario. Una pareja de esposos en México que tienen 20 años de residir ahí en el país, pero son guatemaltecos. Y ellos vienen y, digamos, se quieren divorciar allá en México. Porque ya no es de venir acá en Guatemala y todo. O no se quieren divorciar, perdón. Están teniendo problemas en cuanto a las relaciones familiares entre ellos y sus hijos. La esposa no quiere que el esposo vea a los hijos. Es un problema. Es un problema. Por casualidad, la pareja se viene a pasar unos días acá a Guatemala, porque son guatemaltecos. Y aquí se intensifican los pleitos y viene la pareja o la esposa y quiere plantear un juicio de relaciones familiares acá en Guatemala. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley guatemalteca? Acorde al artículo 24 de la ley del organismo judicial, ellos tienen su domicilio afincado en México. La ley los remite para allá. Ahí van de regreso a plantear el juicio de relaciones familiares allá en México. En algún punto uno de los dos, por molestar, viene y le dice, mire, no, señor juez, es que realmente la ley que se debe aplicar es la guatemalteca porque nosotros somos guatemaltecos. Tenemos hijos que tienen doble nacionalidad. Nos casamos en Guatemala. Entonces la ley que debe de conocer es la de allá. Pero si ustedes ya intentaron allá, no, miren, la ley extranjera o la ley nuestra, dice la mujer, indica de que este tipo de situaciones se van a regir por las leyes del domicilio. Es decir, intentaron allá en México, no se pudo, vinieron a Guatemala, acá no se pudo, regresaron a ella, le dijeron, mire, al juez, allá nos dice de qué es aquí. Ese es el reenvío de primer grado, porque en lugar de ellos directamente o en lugar de resolverse directamente la situación allá en México y desde un inicio, ¿va? Hay ciertas situaciones que llaman la aplicación o que determinan la aplicación de las normas nuestras. Pero estas normas a su vez remiten para que sea el juez del domicilio de las personas quien conozca. Ahí está el factor, va, patojos. En primer lugar, también el juez allá tiene que calificar. ¿Va? Tiene que calificar si él puede conocer atendiendo a la capacidad, atendiendo a la nacionalidad, atendiendo al estado de las personas, atendiendo al domicilio. Él tiene que calificar. Después de calificar, él va a venir y ya al sumergirse un poco en el análisis del caso, va a tratar de determinar si efectivamente a él le corresponde conocer, porque son guatemaltecos. Con hijos, si bien nacieron en México, tienen doble nacionalidad.
¿verdad? El matrimonio se dio en México, si bien son relaciones familiares las que se van a tratar, pero ellos tienen como guatemaltecos un estatuto personal propio. Pero bueno, la ley de este país remite para que por el domicilio, como son cuestiones, relaciones de familia las que se van a tratar, sea el juez del domicilio quien conozca ese asunto y él puede decidir aceptarlo y aplicar la propia ley interna para la solución del problema. Él puede decidir aceptarlo. Y ese es un reenvío de primer grado. Ese es un reenvío de primer grado, porque no entró a conocer inicialmente, sino que hay una ley extranjera que remite el caso para que él sí o sí conozca. Él lo acepta y lo conoce. Ahora bien, hay reenvíos de segundo y de tercer grado o indefinido. El reenvío de segundo grado se produce cuando la legislación del Estado enviado reenvía el conocimiento del caso a la legislación de un tercer Estado. Sí, hombre, sí. Ustedes están domiciliados acá, pero tienen una dirección comercial. Les estoy poniendo un ejemplo, jóvenes. Ya pasamos por este enredijo en donde no se pudo conocer en México, tampoco en Guatemala. Guatemala lo regresa para él, reenvío de primer grado. Pero viene él y establece de que hay un factor como, por ejemplo, la nacionalidad de uno de los dos. Uno de los dos, por ejemplo, es argentino. No son los dos guatemaltecos, sino que uno de los dos es argentino y la ley argentina indica de que las relaciones familiares, todas sin excepción alguna, ¿verdad?, para los connacionales argentinos serán conocidas allá en aquel país. Entonces él dice, sí hay una cuestión de domicilio allá, aquí, ¿verdad?, que a mí me manda a conocer ese reenvío de primer grado, pero a su vez, ¿verdad?, el Estado de Argentina, ¿verdad?, el país argentino establece de que esto debe de conocerse allá con ellos. Porque sin excepción alguna, las relaciones de familia, o sea, como les digo, ya aquí es criterio del juez, porque él puede decidir de que por la situación del domicilio, él puede conocer y aplicar su ley. Pero no. Se dio que en determinado momento el esposo salió listo, que el esposo argentino salió listo y le invocó esa ley extranjera. Y le dice a él, mire, señor juez, es que allá